Vamos a arriesgarnos a perder tiempo, plata y prestigio. Uy, más negro que mis pensamientos. Ah, tranqui, tranqui. Duerme tranquila que cuando sea el horario de tu vuelo yo te aviso. Bom dia, meu povo! Desde o aeroporto de São Paulo, em Guarulhos, a gente vai para Frankfurt. Hoy nos vamos a Frankfurt con Lufthansa. Vamos a volar en la Reina de los Cielos una vez más. ¡Qué placer! En el Boeing 747 en su primera clase. Y les voy a mostrar no solo eso, sino que además este aeropuerto, esta terminal nueva, que ya tiene 10 años, fue construida para la Copa de Brasil, pero que es muy agradable, tiene muy lindos salones de VIP y vamos a visitar uno de ellos, que es el que utiliza Lufthansa para sus pasajeros frecuentes, volando en business o volando en primera clase. Dicho esto, aprovecho para comentarles que el 70% de la gente que mira estos videos no está suscrita al canal. Así que si le dan aquí debajo al botoncito de suscribirse, me hacen un enorme favor, me ayudan a seguir trayéndoles estos videos. Muchas gracias por esto, muchas gracias por acompañarme siempre y bienvenidos una vez más a Última Llamada. Apenas se suben la escalera, lo primero que tienen es a la izquierda el lounge de LATAM, al fondo el de American Airlines, enfrente el de American Express, y tienen que dar toda la vuelta a este redondel, porque aquel del fondo, el que dice Safra, es el Espacio Banco Safra, pero continúa aglutinando la mayoría de las aerolíneas de Star Alliance Lounge. Es un lugar muy agradable, la verdad es que como lindo, a mí es el que más me gusta. Y tiene unos espacios muy locos que a mí me gustan mucho porque tienen que ver con la cosa brasileña, de mucho verde, materiales naturales, madera, sogas, en fin. Bastante orgánico, súper luminoso, como pueden ver. El de LATAM está muy bien también, es un poquito más apretado que este y ligeramente más oscuro porque se mete hacia adentro, pero está muy bien también. Es justo del otro lado. Están bien estos sofás individuales con su propia luz, su propia bandeja, ya viene como integrado. O sea, no hay que tener ni mesita, ni hay que estar muy cerca de una luz, ya está todo. ¿Ven? Luz de lectura, mesita y adiós. Hay una barra aquí en el medio del salón en la que se sirven bebidas alcohólicas. Hay que venir y pedirlo. Tienen un menú, ven, hay champán, vinos y demás. Y aquí se sirven las bebidas alcohólicas que te las sirve. No hay que pagar aparte, por supuesto. Hay una cantidad de vinos bárbara. Hay 2 chilenos, si no veo mal, o 3. Un argentino, un francés, bueno, bien. Aquí las neveras con agua y bebidas alcohólicas. Hay 2 cervezas, Stella Artois y Budweiser. Una cantidad de refrescos enorme, básicamente Coca-Cola, Sprite y Fanta naranja. Después aquí hay algunas posiciones más de relax, mirando hacia el exterior. Y aquí lo que sería la parte más de restaurante, más de estilo barcito, para comer. Ahora vamos a mostrarles la oferta de comida. Miren, tienen los fettuccini delante y el tuco. Es self-service, o sea, está bien que no venga todo mezclado. Banco eso, no lo comería en mi vida, pero banco. Aquí tienen pescado, albóndigas y arroz. Y ahí atrás, zapallo, ¿es? Sí, zapallo. Aquí toda la parte de fríos, que es muy interesante. Miren la cantidad de embutidos y de quesos y de sanduchitos y rolls y demás que hay. Aquí ya hay frutas y algunas cositas dulces. Bolo de vainilla y bolo de banana. Muffins de chocolate. Una cosa con dulce de leche. Es como un tiramisú, pero con dulce de leche en lugar de mascarpone. Tremenda. Finalmente hay 2 máquinas de café Nescafé y granos molidos en el momento. Pero yo vi aquí detrás, y ahora lo vamos a visitar, vi otra máquina de café
que me parecía que era de Nespresso. Sí, donde están estos dos Kias, ahora se las muestro. Ven, hay otra más de Nescafé. Ok, miren qué locura. La Nescafé se usa para hacer cafés de todo tipo y la Nespresso únicamente para descafeinados. ¿Ven? Bueno, vamos a arriesgarnos a perder tiempo, plata y prestigio. Curto sería un ristretto. A ver, la Nescafé. Uy, más negro que mis pensamientos. A ver, listo. No tiene nada de buena pinta esto, te lo digo ya. No hace falta ser Michele Amoroso, alias El Tano, para darse cuenta de que este café es una verga. Y al fondo, fondísimo del lounge están estos espacios que casi siempre están menos densamente poblados. Ah, tranqui, tranqui, duerme tranquila que cuando sea el horario de tu vuelo yo te aviso. Aquí es un espacio mucho más privado, bueno, me gustan, ¿ven? Estos sofacitos, aquí me voy a quedar a esperar, nada, poco, 15 minutitos más y nos vamos para el embarque. También tienen este lounge que es solo para clientes Black de Mastercard y lo que les comentaba antes, el Admirals Lounge de American Airlines, que utiliza, por supuesto, Iberia y todas las compañías de Oneworld. Tiene excelente oferta de VIPs, Guarulhos, muy buenos. Hay lounge para clientes de Visa, hay lounge para clientes de Amex, hay lounge para clientes de Master. Hay 2 lounge para clientes de Oneworld, porque está el de LATAM y está el de American Airlines. Está este de Banco Safra para todas las compañías, para muchas compañías de Star Alliance, junto con ITA y con Emirates. En definitiva, hay una cantidad enorme de oferta. Prácticamente cualquier ser humano con alguna tarjeta o con algún pasaje tiene acceso a alguno de los salones. Las tiendas, bueno, Michael Kors, Boss, o sea, todo muy chique. Esta es una cosa muy piola que me gustaría comentarles. ¿Ven que dice hotel? Bueno, aquí debajo toman este ascensor. Estamos al lado del free shop. El free shop desde donde venimos es ahí. El embarque de los vuelos es ahí. Aquí en el medio, estos ascensores, un piso para abajo, yo ya me quedé aquí, te llevan al Hotel Trip, que es un hotel que está dentro de la zona de embarque. Por tanto, solo puedes acceder si tienes un vuelo en conexión. Pero está perfectamente ubicado, es decir, sales del hotel y estás a 3 minutos de la puerta de embarque. Es un hotel Trip, se puede reservar por horas también, por noches o por horas. Y vale mucho la pena, claro. Comodidad antes que nada. O Bradesco Lounge también. Bradesco es uno de los bancos más importantes de Brasil. Tiene su propio lounge para sus clientes, supongo que VIP. Aquí está el 350 de Ethiopian, que imagino está llegando de Addis Abeba y partiendo rumbo a Buenos Aires. Hoy voy a ir en el 1K, ahora les voy a mostrar el nuevo amenity, la nueva mantita esta, que también es algo que no había visto, nuevos almohadones. Bueno, en fin, hay como una especie de renovación de estilo, y la rosa obviamente, pero esta no cambia nunca. La cabina de primera clase de Lufthansa en el Boeing 7478 dispone de un total de 8 asientos. 6 de ellos individuales ubicados sobre los laterales y 2 ubicados en par, al estilo luna de miel, en el centro de la cabina en la última fila. Mientras me servían el trago de bienvenida, llegaron los pijamas, que los pedí como siempre
medium, vienen los pantalones por un lado y la parte superior por el otro. Uno se puede pedir, por ejemplo, medium de piernas y large de torso, bueno, en fin, se lo puede dar para medida. A mí los medium me van bien, tanto arriba como abajo. Recapitulamos: pantuflas y mantita, amenity kit rosa, champagne rosado, no sé por qué pedí rosado, bueno, es igual. Pijamas, menú, almohadita loca. Esta es nueva, esta es nueva. Me gusta. O sea, está la almohada principal y el almohadón principal y por encima. Le queda bonita. Bueno, el menú, que se me cayó al suelo, y la carta de vino. Con esto yo supongo que vamos a estar a salvo hasta Frankfurt. Bueno, en cuanto a las funciones del asiento, es decir, esto que es el mando del sistema de entretenimientos y del otro lado que tengo el mando de los asientos, esto ya lo expliqué en varios videos, así que les voy a dejar aquí arriba un video muy interesante en donde muestro todo este avión completo, es decir, incluyendo las 4 clases, la cabina de los pilotos, la zona de descanso de la tripulación, y les cuento además cómo funciona este asiento. Lo que sí les voy a contar es un truquito, que no sé si debería, pero a veces por la noche las luces de la rosa de tu propio asiento y del de al lado pueden incomodar, ¿no? Entonces aquí se aprieta este botón y se apaga, ¿vale? Pero bueno, no lo comenten mucho. Y por último, pero no menos importante, el vale de Wi-Fi para todo el vuelo. Esto es una muy interesante cortesía de Lufthansa que yo les critiqué durante años y finalmente la implementaron. No puede ser que un pasajero volando en primera clase no tenga un voucher de internet, me parece la cosa más absurda del mundo. Una cosa que también ya comenté alguna vez, pero que me interesa volver a comentar, es que esta es la parte de debajo del Boeing 747-800. Es decir, aquí arriba no hay nada, ni siquiera los pilotos. Los pilotos están como 2 o 3 metros para atrás, digamos, porque la parte delantera, esto que es la punta del avión, esto es casi como la naricita del avión, está aquí delante. La cabina está mucho detrás, en la segunda planta, queda 3 o 4 metros detrás. Entonces, una cosa interesante es que aquí se produce una curvatura muy pronunciada del fuselaje, es decir, aquí estamos llegando hacia la parte de delante del avión y el fuselaje obviamente se curva hasta hacerse punta aquí delante. Por eso se pueden ver cosas curiosas como, por ejemplo, fíjense, no sé si se llegan a ver, pero hay como golpes, ahí, ¿los ven? Aquí, ahí, esos son golpes como de insectos, ¿sí?, que golpean en la ventana mientras el avión va volando, como si fuera un coche. Es decir, esta parte del fuselaje tiene una curvatura tal que los bichos golpean de frente. No sé si me explico. O sea, de costado en realidad, pero quedan estampados en el vidrio. En cualquier otro asiento de un avión normal que está, pues, el fuselaje es recto, eso no lo vais a ver. ¿Quieren curiosear un poquito el menú mientras nos preparamos para salir? Vamos a ver qué tienen para hoy por la noche. En alemán no nos interesa, lo podríamos leer en alemán, pero nosotros manejamos un montón de lenguas. Ahí tienen aperitivos, caviar, bueno, obviamente siempre hay caviar con los acompañamientos tradicionales. Después está el trío de entrantes, que siempre es un trío que va cambiando. Bueno, en este caso son fetas de carne asada, salmón ahumado y hummus de zapallo. Todo eso está acompañado por una ensalada. Y luego los platos principales, hoy una bisteca con salsa charcutière, un camarón asado y marinado servido con puré de arvejas, y el último es una carne de cerdo acompañada con patatas asadas. De postre, la selección de quesos clásica de Lufthansa, tarta ópera, cheesecake y helado de vainilla. Y aquí está el desayuno de la mañana, que ya lo veremos con más detenimiento cuando le toque su hora. La primera clase de Lufthansa no tiene gran privacidad, por no decir ninguno, pero sí tiene una atmósfera muy particular.
unos colores muy relajantes, muy sobrios. A mí me gusta el servicio muchísimo. Me gusta que esté en la nariz del avión, también le da una sensación de privacidad y de exclusividad muy interesante. Pero sí, el vecino lo tienes aquí al lado. Por suerte, me parece que hoy el 1A va vacío, por lo que vi en el seatmap antes de subirme al avión. Así que en este caso sí, la privacidad es total. Tengo fabulosas noticias, no para vosotros, sino para mí. El 1A va libre, así que va a ser mi cama. Wichtige Sicherheitsinformationen finden Sie auf dieser Karte, einschließlich der Schutzhaltung im Falle einer Notlandung. The safety card offers important safety information. Sie sind gesetzlich verpflichtet, den Leuchtzeichen, Hinweisschildern und Anweisungen der Crew Folge zu leisten. Cabin crew, please prepare for departure. Bueno, llegó el amuse-bouche, que es un langostino sobre un bimi con una florcita arriba. Bueno, vamos a entrarle, porque a la flor también, ustedes dicen no, ¿no? Se la saco, va. A vuestra salud. Bien, llegó el caviar, una porción no tremendamente generosa, para serles sincero. Pero bueno, igualmente se puede pedir más, tampoco pasa nada. Lo pedí con un poco de cebolla y huevo. Siempre les cuento que esto es para que el limón no suelte ni semillas ni gotas al ponerlo, ¿vale? Y de postre, para cerrar esta bacanal, me pedí un simple helado de vainilla con algunas frutitas rojas y mi bomboncito Noir, uno solo. Miren, yo creo que esto es el postre definitivo. ¡No! Bueno, vamos a analizar un poquito el kit de primera clase, a ver qué tal está el interior. Muy lindo, siempre brandeado, algo que a mí me gusta mucho. Piel dura, ¿eh? Veamos, tenemos un cepillo de pelo, un kit completo de pasta de dientes, cepillo de dientes de madera porque es todo como biodegradable y zaraza, un calzador, máscara para ojos, calcetines, un par de cremas, una para el cuerpo y otra para los labios si no me equivoco, una pastilla de menta y tapones para los oídos. Es un amenity muy razonable. Y muy lindo el pack. Bueno, como pudieron ver, ranché acá al lado, como les había comentado. Aquí está mi camita en la que voy a dormir, si Dios quiere, hasta Frankfurt o hasta una hora antes para poder desayunar. Así que los veo mañana. ¿Ven lo que les comentaba de la luz de la rosa? O sea, si esta fuera mi cama, yo podría apagar mi rosa, pero la rosa del otro, la gente no sabe muy bien dónde se apaga.
Entonces voy hasta la Rosa del Otro, mientras duerme, le meto la mano por aquí y le hago tuki. Yo sé que está mal comer en la cama, pero me desperté como a las 12 de la noche con una hambre. Estamos llegando a Mauritania prácticamente. Un refrigerio. Muy buenos días a todos. Dormí como un bebé, como siempre en este avión, 5 horitas o 6. Estoy a punto de desayunar, obviamente, con mi desayuno de toda la vida. Croissant, pan, frutas, yogur con mueslis, café expreso y zumo de naranja. No como huevos revueltos, esas cosas normalmente a bordo, así que esto es mi último tentempié antes de llegar a Europa. Ya desayunado, cara lavada, todavía no estoy en mi prime, pero bueno, puedo hablar. Estamos descendiendo sobre Frankfurt, salud, así que cuando lleguemos ahí debajo me siento con tranquilidad y les cuento mis impresiones sobre este vuelo. ¿Ven lo que les comentaba antes? Ahora estoy sentado en mi asiento, ¿no? Tengo 4 ventanas, hay una aquí detrás también. Pero fíjense cómo hacia adelante se puede seguir viendo. Es decir, yo por aquí veo hacia adelante y por ahí también. Eso es gracias a la curvatura del fuselaje de la que os hablaba en San Pablo. Well, ladies and gentlemen, well, according to our captain, we have started our approach to Frankfurt, the remaining flight time less than 25 minutes. We have to prepare ourselves for landing. Therefore, I kindly ask you to stow your hand luggage safely away and to switch off all your mobile devices or just put them into flight mode. Wir sind in 30 Minuten, bevor der erwarteten Landezeit, gelandet. Bitte bleibt noch so lange angeschnallt sitzen. Feed switched off. On behalf of Captain Steffen and his entire crew, I would like to say goodbye to you now. Thank you for being our guests. I hope you liked our service and felt comfortable on board. And you've been wonderful guests. Thank you. Wish you a pleasant stay or a safe onward flight. All passengers with connecting flights kindly asked to double check the departure gate on one of the screens at the airport. So please have your passport and take it in your Esta maravilla del diseño y la aerodinámica acaba de traerme hasta Frankfurt. No importa cuántas veces la mire, nunca deja de maravillarme. Podría sentarme al lado a mirarla, simplemente. Qué cosa hermosa. ¿Cómo es posible? Ojalá huele muchísimos, muchísimos años más y ojalá todos los que estén mirando puedan montar alguna vez. Otro avión que me fascina es el Airbus 340-600, el avión más lindo que ha hecho Airbus en su vida.
me gusta más que el 350. Representa otras cosas también, fue otra época, le queda también muy poquito tiempo de vuelo y hay que aprovecharlo. Estos cuatrimotores son una belleza. Finalmente entrando a la terminal de primera clase de Lufthansa en el aeropuerto de Frankfurt, lugar que yo amo profundamente. Pasé muchísimos días de mi vida aquí dentro y le tengo un cariño especial y además es fabuloso. En mi opinión, uno de los top 5 a nivel mundial. Una comida excelente a nivel buffet y también a la carta se puede ordenar en el restaurante. Espacios muy tranquilos, una paleta de colores muy sobria, salón fumadores, habitaciones para dormir, jacuzzi para bañarse, en fin. Muy buen expreso y una colección de whiskies y bebidas destiladas fabulosa. La verdad es que no le falta absolutamente de nada. Todo lo que necesito para contarles qué tal fue mi vuelo. Estoy un poco perdido, como comprenderán, ya no recuerdo bien qué les conté y qué no, pero en cualquier caso vamos a recapitular. El vuelo salió en horario, la cabina estaba toda llena menos 2 lugares, es decir, 6 de 8. Justamente el mío al lado estaba vacío, con lo cual me pude hacer una cama y es fabuloso viajar así, con 2 asientos disponibles y muy privado, pues no tienes nadie al lado durante todo el viaje. El servicio fue ejecutado maravillosamente por la tripulación, sobre todo por un chico que había ahí, que era encantador, hablaba japonés, alemán, español, portugués, italiano, hablaba todo, fue muy divertido y nada, conseguí dormir, digamos, de las 7 horas que me quedaron, un vuelo de 11 horas, de las 7 horas que me quedaron disponibles entre cena, desayuno y tal, conseguí dormir 6. En el medio me levanté, comí unas tapas de quesos. Llegamos a Frankfurt con anticipación, unos 20 minutos antes del horario programado, así que perfecto, ahora estoy en el lounge. Tengo tiempo suficiente para descansar, incluso para dormir, antes de embarcarme a Barcelona. Dicho esto, quiero aprovechar para saludarlos a todos los que estáis ahí mirando, no solo la gente de España, que es la de siempre, sino la gente de Argentina, de Uruguay, Chile, Perú, Colombia, Venezuela, toda Centroamérica, Costa Rica, Panamá, México, la comunidad latina de Estados Unidos. A todos un abrazo enorme. Recibo vuestro cariño, vuestros mensajes. Suscríbanse, ya que están, al canal y denle un pulgar para arriba si les gustó el video. Espero poder seguir compartiendo muchos videos de estos más con todos ustedes. Les mando un abrazo enorme a todos allí donde estéis y hasta la próxima. Last call for passengers on flight